Bienvenidas a todas y todos a esta mesa redonda, a esta jornada de avance sobre el 8M del que tanto esperamos para mañana, porque yo sigo esperando mucho del 8M, a pesar de que haya gente que diga que ya no van a salir a la calle. Y les damos esta bienvenida para 4 expertos de verdadero poderío. En primer lugar está Pino de la Nuez, presidenta jurista y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. Buenas tardes. En segundo lugar está Sonia González, representando la Asociación de Mujeres Unidas del Mundo. Son una asociación con mucha mujer, con mucho poderío. Nereida Bizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria. Y nuestro chico, Javier López, pedagogo, promotor de igualdad y especializado en masculinidades y todo un valiente, por lo que yo he visto en las redes sociales cuando he investigado su nombre. Muchas gracias a todos por haber venido. La presentación de los ponentes es una cosa rápida, pero sobre todo el tiempo es para ustedes. Queremos que en principio nos cuenten a la audiencia y me cuenten a mí, a ver si me entero de algo a veces, acerca de en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido en la lucha por los derechos de la mujer. Hace 4 años, antes de la pandemia, yo habría jurado que estábamos avanzando a pasos agigantados. Ahora, de vez en cuando, mi condición de periodista me lleva a ser un poquito escéptica y yo creo que es el exceso de información que hace que a veces se te bloquee el conocimiento, lo que accedes al conocimiento. Pino, ¿en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido? Sobre todo hoy y teniendo en cuenta la celebración de mañana. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, en la institución o en el organismo que es el de la Concejalía y al igual que la Universidad Popular. Gracias en nombre de mis compañeras de la asociación. Somos una asociación a nivel estatal y todas somos juristas, procuradoras o abogadas. Letradas de Administración de Justicia, juezas ha habido, y no, en estos momentos tenemos 2 integrantes, 2 juezas también. Les agradezco en nombre de todas y que hayan entendido que nosotras podemos decir algo sobre el tema. El 8M, creo que estamos de acuerdo, es un día de reivindicación. Es un día de reivindicación y que hay que salirnos, aun cuando no compartamos muchos de los escenarios en los que nos encontramos, ¿no? Pero creo que para eso está, no solamente para seguir demandando y para seguir reclamando cambios, y sobre todo que el papel de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes sea otro en este mundo que queremos libre de violencia, ¿no? ¿En qué hemos avanzado? Pues en mucho hemos avanzado, pero yo no pienso como tú, en el sentido de que hace 4 años tú eras tan optimista. Yo creo que el optimismo no lo podemos perder, ¿vale? Pero nosotras sí somos críticas. Tenemos que ser críticas y sobre todo desde la perspectiva jurista, porque aun cuando tengamos ese marco general que es en nuestra Constitución, ahí desde ese momento desde ese momento fuimos consideradas sujetos de derechos, pero el término mujer no aparece en la Constitución española sino en ocasiones contadas. Con lo cual, a partir de los principios y los derechos que están incorporados en ese texto marco que regula nuestra convivencia, es a partir de que empieza a aflorar normativa que aquí a lo mejor te esperanzaba. Y normativa, entre ellas, bueno, hemos tenido la ley de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres del año 2007. Es que va a ser 16 años. 19 años la ley 1/2004, integral contra la violencia de género. Estoy hablando de leyes orgánicas, que quien conoce un poquito del derecho, las normas tienen distintas categorías. Y si no se las explico, la ley orgánica lleva otra tramitación y tiene otra importancia por su debate, por lo que contiene y por lo que significa. Y por el consenso que tiene que tener de todas las fuerzas políticas en quienes hemos depositado el voto de la ciudadanía y a quienes les pedimos ahora, tanto en mayo como a final de año, que nos rindan cuenta de lo que han hecho. Lo hablaba con la concejala antes, ¿no? Creo que es el momento en el que la ciudadanía dice, a ver, deposité y yo lo que le pido es que ustedes pues, cumplan lo que han previsto
y con lo que le hemos pedido a la ciudadanía. La segunda pregunta será lo que le pedimos a cada una de las administraciones. Continuaré hablando de lo que hemos avanzado. Decía que teníamos esas leyes, teníamos también leyes autonómicas, por supuesto, leyes autonómicas contra la violencia de género. Canarias fue una comunidad muy pionera, pero fíjense que seguimos siendo la segunda de España, con tasa. O sea, eso para darnos vergüenza, porque no estamos haciendo las cosas bien. No estamos aplicando el protocolo de coordinación interinstitucional bien. Algo está fallando, y está fallando desde todas las patas que conforman la lucha contra la violencia. En el mundo del derecho, de los derechos de las mujeres, hemos pasado de los principios y del derecho de igualdad, que está reconocido en el artículo 14, y ese remover los obstáculos que tiene el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para que se acceda. Hemos empezado a tener lo que se llama el momento de igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de oportunidades, y empiezan a legislarse diversos aspectos y diversas materias, ¿no? Temas laborales, pero nos olvidamos de los derechos sexuales y reproductivos. Eso no aparece hasta muchísimo más tarde. Y son reclamos de las mujeres. De ahí partimos hacia el momento de lo que es la transversalidad. Llegamos a Pekín, año 95, y comienza otro momento dentro de la redacción de leyes. A partir de ese momento empieza la transversalidad y todas las leyes tienen que incorporar la perspectiva de género. Impacto de género, presupuesto de género. No lo estamos viendo. Muchísimas siguen incumpliendo. Entonces, eso nos puede dar también argumentos a la hora de poder recurrir muchas normas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Hemos tenido muchísimos avances, pero nosotras las mujeres no somos un colectivo, somos más del 52% de la población. Y nosotras no podemos ser consideradas en ningún momento, aun cuando defendamos y vayamos de la mano de reclamos de otros colectivos. Nosotras siempre hemos estado unidas a menores, infancia, adolescencia, a todos los colectivos, pero nosotras tenemos nuestra propia agenda y nuestras propias posiciones. Yo hablo desde la perspectiva jurídica feminista y se me oye. O sea, creo que la agenda feminista está muy bien trazada y en los momentos en los que hay crisis económica, los derechos de las mujeres caen. No hace 4 años solamente con el COVID, todo tipo de crisis. Crisis sanitaria, más propuesta del año 2019 de la delegación del gobierno. La violencia de género disminuye. Se levanta el Estado, ¿no? La alarma que teníamos, la violencia de género aflora. Las tasas están ahí. Y algo nos está diciendo que tenemos que seguir trabajando. Existen aún, ya muchos más logros podremos tener, pero vamos a hablar de más retrocesos. Derechos de las mujeres migrantes, el lenguaje inclusivo. Lo que no se nombra, hay gente que dice que da igual, que por qué tenemos que estar con la paz, que por qué tenemos que estar con los genéricos, que por qué desdoblamos el lenguaje. Bueno, yo creo que omitir términos que nuestra gramática permite, y primero, la confusión de conceptos entre sexo y género, si partimos de esa primera confusión, ya tenemos un gran problema. El sexo es biológico y el género es una construcción social que perpetúa roles y estereotipos. A partir de ahí, ya podemos hablar de lo que ustedes quieran. Pero no podemos confundir en ningún momento. Y eso es lo que creo, o sea, en la opinión nuestra y en la mía particular, estamos confundiendo en algunos conceptos. Un segundo sueño. Lenguaje inclusivo. Brechas, todas las que queramos, laboral, brechas de género, todas las que queramos, siguen existiendo. Con lo cual eso es lo que hace que mañana tengamos que estar en la calle. Perfecto. Yo hoy me horroricé, y eso lo recuerdo ahora y lo quiero poner en manifiesto,
con el caso que salía en los medios de comunicación de un chico que había agredido a su novia, menor de edad, y las mujeres siguen sin querer denunciar esas agresiones cuando son reiteradas y cuando vienen de agresiones anteriores. Yo, como persona que ha vivido unos años lo de antes y lo de ahora, sigo sin entender cómo la educación que estamos dando a nuestros jóvenes no funciona. No funciona y seguimos viendo que son los padres de ella los que tienen que presentar esa denuncia, que es la policía la que presenta esa denuncia, y la menor no, porque es su novio y, por Dios, ¿cómo vamos a denunciar? A mí me produce horror. Sí, pero no la culpemos. No la culpemos, pero hay que explicar dónde está la situación, porque pasado mañana pasa algo y habrá quien culpe a la sociedad. Claro, pero es que la sociedad somos culpables. Ya. Somos culpables. Sí, porque tenemos que, hay que coeducar, hay que eso digo yo, que educar en otros valores. Que la educación que seguimos teniendo se ven problemas. Sonia González, representante de la Asociación Mujeres Unidas del Mundo. Ella ha hecho una mención a las mujeres de migrantes y a las mujeres de otros países, y tú te has puesto derecha y has dicho, claro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada agradecer la invitación para dar visibilidad a esta asociación. Desde AMUN, desde Mujeres Unidas del Mundo, tenemos muchas culturas, o sea, desde musulmanas, africanas, filipinas, japonesas. Entonces podemos dar voz a muchas y de distintas voces también. Somos como un jardín con distintas flores. Nosotros nos dedicamos más al soporte emocional, al soporte de algunas de nuestras compañeras con malos tratos, algunas de nuestras compañeras que sienten discriminación por su falta de hablar español como corresponde. También al trabajo mal habido, con malos contratos, se aprovechan de que no saben el idioma, de que no entienden las leyes para hacerles contratos que no los aceptaríamos las personas que podemos entenderlos. Con respecto al avance y al retroceso de esta lucha constante que venimos a codazo puro abriéndonos camino, vamos a tener que seguir, porque yo creo que no es que hemos retrocedido, sino que se ha quedado estancado. Es mi visión. Ojo que yo no hablo en nombre de todas mis compañeras, porque cada una de mis compañeras tiene una visión distinta de esto, porque culturalmente somos distintas. Entonces hay que ir sembrando esas ganas de empoderamiento, de poder decirle, mira, que tú puedes estudiar, que tú puedes salir de donde estás, que tú tienes derecho a tal cosa. Hay un estancamiento, como tú dices, en esto de los jóvenes, que ellos, la mujer está muy sometida al hombre ahora en la juventud. Nosotras hemos querido liberarnos, pero ahora las jóvenes están muy al lado de lo que les dice y eso es amor para esas personas, pero nosotras creo que no lo vemos así, porque estamos justamente barajando la otra cosa. En las leyes que hablaba la compañera, en el cual ella dijo algo muy cierto, que es que no nos sentimos apoyadas con las leyes. Hay leyes que pasan de nosotros, prácticamente. O sea, tú vas a decir algo a un juzgado y el juzgado te lo deja aparcado hasta que pueda, y de repente te ves que te pasa la vida. Y estoy hablando de personas extranjeras que llegan aquí en situaciones muy vulnerables, con muchas penas, con muchas carencias emocionales, un abrazo, decir, mira, todo va a salir bien. Ella habló de lo que es todo de leyes, yo hablo de lo emocional, y lo emocional a veces te lleva a hacer cosas muy tristes que están pasando últimamente, suicidios, porque ahora se habla más del suicidio, más que antes. ¿Entiendes? Y estas personas tienen depresiones, ansiedades, y uno intenta estar en conjunto y en sororidad para apoyarlas, para decirles, mira, esta situación ya la pasé, podemos salir. Esa es la labor de AMUN en este sentido.
sé que parece que la educación estoy mirando el móvil, pero porque estoy intentando averiguar si ya en el Congreso han decidido si van a aplicar la resolución para el cambio de la ley del EGSI. Pero no, siguen discutiendo, pero no han tomado decisiones todavía, por lo que sea. La tercera en la mesa es una amiga, así que a mí se me nota mucho cuando la gente las conozco de antes, y es una amiga, se llama Nereida Lizuete, es portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, es una gran educadora y sobre todo una mujer con una gran paciencia para explicarme bien las cosas. Nereida. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí, por invertir un ratito del tiempo en seguir hablando de feminismo, que es súper importante que tengamos estos espacios para hablar, para conocernos. Me parece tan interesante todo lo que has dicho que no sé ni en qué brete meterme, por dónde, pero bueno, voy a intentar. La Red Feminista de Gran Canaria es una agrupación de colectivos de la isla, de colectivos que tienen en común, que somos feministas, que buscamos la igualdad entre hombres y mujeres y que tenemos algunos mínimos comunes, ¿no? como el antimilitarismo, o, no sé, el apartidismo, y que nos reunimos en torno a dos fechas interesantes, como saben, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Mañana las esperamos a todas en San Telmo, por cierto, por si acaso luego se me pasa, a las 7. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, como formo parte de la red y en la red somos diferentes agrupaciones y colectivos, me resulta muy difícil no meterme en esos bretes porque, claro, somos colectivos diversos, somos mujeres muy diversas las que formamos parte de la red. Entonces, perdónenme si en algún momento se me escapa algo que no es tan colectivo y es más mío, pero me cuesta eso. Lo primero es que, respondiendo a la pregunta, pues claro, solo faltaba que no tuviéramos mejor con todos los años de lucha feminista que hemos tenido, ¿no? Creo que estamos mejor. La cosa es que hay matices, por supuesto. ¿Estamos en igualdad plena? Obviamente no. ¿Estamos todas mejor? No. Hay muchas que se están quedando atrás. Hay muchas que siguen atrás. Dicen por ahí últimamente una metáfora que a mí me gusta mucho, que cuando algunas estamos rompiendo techos de cristal, otras están partiendo los cristales. Y es una realidad que tenemos que tener en cuenta, porque una de las características que yo creo que históricamente ha sido parte del feminismo es que no deja a nadie atrás. Y eso que decías antes de que las mujeres no somos un colectivo o que aglutinamos, ¿no? a menores, a más gente, yo creo que nos enriquece, que lejos de hacernos mal, nos enriquece. Porque sí es cierto que las mujeres tenemos nuestra propia agenda, y así debe ser, porque así se han conquistado todos y cada uno de los derechos que has mencionado la compañera, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al voto, todos los derechos que hemos conquistado hasta ahora, y que sí es cierto, como decía Carmen, en algunos casos peligran. Ya has visto que se despista uno y le ponen un latido fetal o le quitan el derecho al aborto, o no sé, se despista uno y le roban derechos, no se olviden de ir a votar. Y es que, claro, es muy importante. Pero sí es cierto que creo que eso nos suma. Y en la red, por ejemplo, que tenemos una perspectiva de los feminismos en plural, y hablamos de ellos en plural, como feminismos diversos, en los que cabemos todas, en los que no se queda nadie atrás, precisamente persigue sumar luchas. Porque creemos que sumar no significa restar a nadie, ni significa no priorizar a nadie. Significa tener en cuenta que no podemos decir que estamos conquistando derechos y que estamos mejor que hace 30 años, todas, porque no todas estamos mejor. Hay mujeres que viven igual o peor que hace 30 años. Y hay mujeres que siguen unas condiciones terribles aquí en nuestra ciudad, aquí al lado. Den ustedes un paseo en línea recta hacia la izquierda y verán que hay un montón de mujeres pasándolo muy mal. Entonces, avanzamos, por supuesto, con matices también. Y luego te preguntaba, ¿cómo es posible que la gente joven o que siga las mujeres resistiéndose en algunos casos a denunciar con la información que tenemos, con la educación que tenemos? ¿Qué educación? Porque ¿tenemos más información que nunca? Sí. ¿Tenemos alguna información más regular que nunca? Porque, por ejemplo, el impacto que tenemos en cómo son las relaciones amorosas, el mito del amor romántico de toda la vida, de la sirenita hasta ahora, no ha cambiado tanto. Quiero decir, uno ve la serie de Netflix y hay más diversidad, hay más espacio y hay otra forma, y hay más mujeres empoderadas y protagonistas. Pero sigue habiendo una cuota altísima de mito del amor romántico. Una se mete en las redes, ve lo que pasa en el mundo videojuego, en el mundo de los streamers, y hay una cuota muy alta de machismo de toda la vida, de nuevo machismo y de mito del amor romántico.
Y luego, ¿estamos educando en igualdad? No siempre, estamos en muchos casos a costa de la voluntariedad de colectivos sociales, de subvenciones que vamos tirando de aquí a allá para apuntalar el sistema, pero no hay una apuesta real y ciega por una educación de calidad. De hecho, fíjense la que se ha liado con la ley de solo sí es sí, todavía no estamos discutiendo cuándo y cómo vamos a hablar de educación afectivo-sexual en los coles, porque estamos viendo a ver si 2 años arriba, 2 años abajo, o si se sale gente de las cárceles o no. Pero la sustancia no la podemos debatir. Y ahí sí que nos marcan la agenda, por otro lado. Siento que a veces tenemos como unos debates estériles en torno a la nada, que no vienen a hablar de las cosas que realmente nos preocupan a las mujeres. A las mujeres nos preocupa que seguimos cobrando menos, que seguimos teniendo problemas de acceso al mercado laboral, que seguimos teniendo problemas, sufriendo violencia en todas las áreas de nuestra vida, en todas las edades, en todos los colectivos sociales. Eso nos preocupa y tenemos que empezar a debatir y a escucharnos sobre las cosas que nos preocupan. Que también esas otras, estamos en un momento en el que es importante que nos escuchemos y que nos enriquezcamos, porque hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Entonces es súper importante escuchar un poquito más. Por eso agradezco tanto espacios como este. Ahora entienden por qué la quiero. Yo he de reconocer que hay una parte importante de lo que dice Nereida, que es cierto, porque en la red feminista se ha incorporado relativamente en fechas muy recientes una asociación que es absurdo que no hubiera existido antes. Se llama Vivas y se aglutina a mujeres del mundo de la comunicación. Entonces es alucinante que haya aparecido en el mundillo del asociacionismo hace tan poco tiempo y que haya hecho tan poco tiempo que estamos tomando voz y tomando decisiones. Gracias a Vivas, los casos de violencia de género han saltado de las páginas de sucesos a los de sociedad para que la gente los vea. Hay mucha gente que todavía los sucesos pasa por encima de ellos, pero las páginas de sociedad sí se ven. Y nos toca Javier López, pedagogo, promotor de igualdad y especializado en masculinidades. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo empezar agradeciendo la invitación, aunque desde el primer momento cuando me llamó Loli dije, chiquito marrón, ¿no? ¿Qué hago yo en este espacio, no? Y también le planteé mis peros, ¿no? Que hace un hombre cis hetero hablando de los derechos y la conquista de las mujeres. Súper complicado no caer en mansplaining o no entrar en territorio peligroso, ¿no? Y después de oírlas, ¿qué más aportar? Bueno, yo me traje mis chuletas para que no se me fuera el baifo, que tengo cierta tendencia. Hay gente que se preguntará qué es este tío dedicado a estas cosas. Yo soy pedagogo, trabajaba con población juvenil y me di cuenta que reproducían las mismas burradas sexistas que yo 20 años antes, ¿no? Entonces decidí que tenía que incluirlo en mis programas, introducir perspectiva de género en lo que hacía. Con el tiempo me fui dando cuenta de que tampoco era plan que yo fuera a defender a nadie, ni a las mujeres, ni a los colectivos LGTB, sino que en todo caso hablara de cómo me afecta a mí como hombre cis hetero las desigualdades que también nos afectan en otro nivel y en otro reparto. Salimos ganando, pero también nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Y en esas cosas es de lo que suelo hablar. Me dicen los derechos de las mujeres. Yo creo que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que las mujeres han tenido que pelear históricamente siempre por derechos que a los hombres les venían dados, ¿no? Desde los derechos de ciudadanía, que les fueron negados en la Revolución Francesa, los derechos políticos que tuvieron que pelear las sufragistas, los derechos laborales y sociales, que a todos nos encanta eso del estado de bienestar, pero al final está súper vinculado a que hayas cotizado trabajando y el acceso de las mujeres al mercado laboral siempre ha sido menor y por tanto accedían a eso si estaban casadas, a la seguridad social o a la pensión de viudedad si su marido cotizaba, ¿no? Y también los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La libertad y reconocer la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, algo que a los hombres nos viene dado así, ¡ting! Pues no. El problema, como ya decían las compañeras, es que es tremendamente frágil. Son derechos que ante cualquier negociación para un pacto de gobierno se ponen sobre la mesa. Venga, ¿qué les quitamos? ¿No? Porque para muchos sectores son una diana, ¿no? Se han convertido en bandera que hay que disparar porque es su marca, porque eso levanta pasiones y hay muchos machitos heridos que se apuntan a determinadas siglas y dicen determinadas burradas, ¿no?
Pero luego cuando conviene la única bandera en la igualdad y la defensa de las mujeres, ¿no? Hay que escucharles hoy en el Congreso unos cuantos. O ayer vi a un líder de la oposición debajo de una pancarta que decía feminismo para todas. Y me tuve que frotar los ojos, ¿no? Decir, esto estoy viendo, ¿no? Tremendo disparate, ¿no? O que aparezca de repente un iluminado en Castilla y cojan una norma de la derecha europea y quieran aplicarla también por aquí, ¿no? De todas formas, yo también soy optimista. Yo creo que la historia es dialéctica, que siempre hay contradicciones y creo que Carlitos dijo alguna vez que 25 años de historia es un día de la vida de una persona, algo así, ¿no? Y nunca, siempre hay contradicciones, siempre hay gente que damos un pasito para adelante, dos para atrás, como la yenca, pero evidentemente hay cambios, ¿no? Las mujeres de hoy no viven como nuestras madres, nuestras abuelas. Incluso ayer estuve en un taller en San Mateo, en un CEPA, en un Centro de Educación de Personas Adultas. La mayoría eran señoras mayores. Y ellas alucinaban, comentaban que, claro, se criaron en la caverna del franquismo y ahora están viendo los avances y las libertades, que pueden estar de acuerdo, entenderlas, pero que les crea mucha, que digerir mucho, ¿no? Porque la vida les ha cambiado un montón, ¿no? Y en esa medida yo creo que también hay que aplaudirlo, ¿no? Quedan muchísimos derechos por conquistar. La pena que la política mediática se centre en las anécdotas, en lo punitivo, ¿no? Como si meter a la gente más años en la cárcel lo fuera a solucionar todo, y se olvida de la precariedad laboral, los índices de pobreza, el acceso a la vivienda y todas esas cosas que ustedes comentaban. Y no voy a desaprovechar la oportunidad para hablar qué pasa con los hombres, ¿no? Yo creo que los hombres nos perdemos la oportunidad que nos ofrece el feminismo, la mayoría, ¿no? De salir de lo que forman de la masculinidad hegemónica, que es una lata, ¿no? Tener que cumplir con todos esos mandatos, aunque casi nadie lo admita. Y también poder mirar de frente todas nuestras incomodidades con esos mandatos y con el sexismo, ¿no? Y por las consecuencias que genera a nosotros mismos, a las personas con las que convivimos y a la sociedad en general, ¿no? También a mí me gusta poner el foco un poco egoísta, ¿no? Porque no creo que la gente cambie por justicia social, ¿no? También creo que hay que hacerles ver que a nosotros también nos beneficia. El género es una relación de poder y es relacional. Y creo que es esa relación y esos códigos los que tenemos que cambiar, ¿no? Y tenemos que participar todas las personas en cambiar las formas en las que nos relacionamos. Eso de los hombres deconstruidos y los hombres igualitarios no se crean nada, porque es el mito de Superman. Me voy a casa, me cambio el traje y ahora ya soy fantástico. No, porque las desigualdades están en cómo me relaciono y en los espacios que construimos, en las asociaciones, los partidos políticos, las comunidades de vecinos, ¿no? Si son jerárquicas, competitivas, y nos generan espacios de debate donde podamos negociar, construir colectivamente. Y creo que no se trata de que las mujeres se sumen a las batallas de la guerra, de lo político, de la economía, sino que las guerras desaparezcan, que la política y la economía no sea una batalla, sino que sea un espacio más positivo. Eso. La segunda ronda queríamos, la organización había querido orientarla a que cada ponente exponga ante la cercanía, la inmediatez de las nuevas elecciones, tanto las autonómicas como las generales, en qué le deberíamos exigir al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno y al gobierno central a nivel general para seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres. Como antes alguien comentó que nos movemos en el debate, en debates un poco absurdos, ¿no? De que parece que nos centramos, ahora nos estamos centrando estos 2 últimos días a nivel mediático, que es lo que más controlo, y pues yo sigo siendo de las que veo los periódicos y veo las 5 canales de televisión. Nos estamos centrando en la ley de la paridad, que tenga que haber en un consejo de dirección de 12 personas, 6 mujeres en 11, 6 hombres. Y a mí me miran muy raro cuando yo digo que lo que yo no quiero es que haya hombres inútiles, pero tampoco que haya mujeres inútiles. Yo quiero
lo que quiero creer que tiene que ir gente, ya lo sé, a ver, así va, ya. No, yo también, yo sé, un resorte también. Me lo vamos a poner difícil. No, vale, pero lo que quiero es eso, porque como yo pienso mucha gente, o sea, ¿por qué empezamos a hablar de la ley de la paridad en este momento? Porque es muy interesante que la gente se despiste y escuche determinados aspectos y determinadas discusiones cuando estamos al borde de presentar los programas electorales. Y porque así no les miramos a la cara y les exigimos otras cosas, creo yo. Pero vale, como me ha encantado que hayan saltado todas, acepto, pongo el cuello para que me degüellen. Por favor, mándenme, pero por orden. A ver, la ley del 2007 ya hablaba de 60-40. O sea, no es nuevo. Lo que se está pidiendo con esta nueva proposición de ley es paridad. Paridad es equidad, que es distinto. O sea, no vale poner 40-60 y meto todos los primeros puestos y después pongo los últimos. No, no, no. Entonces, la paridad es otro planteamiento. Pero es que eso es lo que hecho en falta que se explique a la ciudadanía. Porque lo que la gente se queda es con el mensaje de... Pero lo didáctico no es igual político. Los políticos no son didácticos. Y no suelen ser didácticos, y el ejemplo lo tenemos en la ley última, la ley orgánica, que es una ley orgánica integral de garantía sexual. O sea, la ley nos hemos basado solamente en el apartado punitivo, y ese es un apartado más, además es una disposición final. O sea, que es que el resto del grueso de la ley es una ley que es un nuevo paradigma contra la violencia sexual. Es una ley que aborda desde la prevención, a trabajar con ella, a sensibilizar, a educar, a crear obligaciones y después hace puniciones. Porque claro, estamos en un Estado de Derecho que también quien haga algo que no está permitido, pues tiene que tener un reproche penal. Un reproche social lo tendrá, pero tendrá un reproche penal. Entonces, la forma en la que se redactan las leyes, los tiempos en los cuales utilizamos los verbos, los años que se incorporan en algunas penas, si ponemos la disyuntiva y o, porque hay delitos que también le metemos multa y no le ponemos privación de libertad, por ejemplo. O sea, la multa a costa del patrimonio de la familia, a agresores o sea, son cuestiones que son muy importantes. O sea, las juristas nos centramos, y ustedes como periodistas igual, en la redacción. Y la redacción a veces se nos escapan y llevamos un bombardeo de leyes últimamente que claro que se nos están escapando cosas. Pero bueno, quizás el ser didáctica no es, o didáctico, no es lo que le ha acompañado a la clase política. Que nos están intentando apartar de otras cuestiones. Yo desde luego lo que le pido a sus señorías hoy en el Congreso y a todas las que estén en las distintas instancias y en los distintos estamentos es que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo y que dejen ya de estar para adelante, para atrás, y que lo que hagan es cumplir por el bien de la ciudadanía, nada más. Porque después ya, quienes no estemos conformes con algo, pues presentaremos los recursos que tenemos que presentar. Pero en un momento dado ustedes, señoras y señores, pónganse de acuerdo en unos mínimos, y a partir de ahí. Pero yo, que me diga que la valía es la que tiene que estar en las candidaturas, me niego. A los hombres se les presupone valía, y a las mujeres, pues es lo que yo quiero, que se presupone. No es claro, exacto, se les presupone también, no se les cuestiona, porque no es la que vale, tiene que estar. O sea, las mujeres tienen que empezar a aparecer en más espacio, porque la sociedad está formada por hombres y mujeres, y ese trabajo entre las masculinidades de ustedes es cómo trabajarse también, como esa cesión de poder y de espacio que ustedes tienen y que nosotras estamos intentando rascarles, ¿no? Intentando coger, y que nos cuesta muchísimo. Pero es así, ¿no? Y todo tiene un coste. Pero que ganan ustedes un montón también, efectivamente, en compartir. Entonces, ¿qué le vamos a pedir de cara a las elecciones a los políticos? ¿A qué administración quieres primero? La autonómica, insular y regional que tenemos ahora. Y la local. Y a la local es la más cercana a la ciudadanía. Y local aquí además tenemos todo. Tenemos ayuntamientos y tenemos cabildos. Entonces, creo que nosotras además tenemos más papeletas. ¿No? Igual que Baleares,
Sí. Presentamos más papeletas que otras comunidades autónomas, ¿no? Bueno, yo creo que la administración más cercana es la que sabe lo que le está pasando a la ciudadanía, y de ahí que tenga que estar dotada. Un mandato genérico a todas sería mayor dotación, obviamente, de presupuestos para el trabajo, ¿no? Mayor dotación de presupuestos económicos y materiales y humanos, en aspectos que tengan que ver con mejoras de la ciudadanía. Una ciudad cómoda, una ciudad que esté pensada para todos y para todos, y con todas las imposibilidades de movilidad o discapacidades que podamos tener. No que sea una ciudad accesible y que sea una ciudad que no tolere y que respete los derechos de las mujeres. En Valencia se está intentando plantear una ordenanza contra la prostitución. Yo creo que la prostitución es, desde luego, lo peor que le está pasando a las mujeres en estos momentos. Puede haber un debate dentro de parte del feminismo, pero desde luego el feminismo tiene que ser abolicionista. No podemos regular lo que es la mayor vulneración de derechos humanos. Cosificar a las mujeres es lo que no quiere. De ahí que se dote de mayores medios a esa concejalía, que sí tiene que tener un carácter específico, la concejalía que trabaje para con las mujeres, y trabajar con otros colectivos, con menores, con lo que tú quieras nos puede enriquecer Nereida, pero sin perder nuestros reclamos. Porque nosotras, eso hace que se nos asimile siempre a los cuidados, y no tenemos, porque ellos también pueden cuidar y tenemos que entender la corresponsabilidad. Me quedo con la administración local y me voy al Cabildo, a la red insular, a que se potencie ese trabajo que tenga que hacerse entre todos los ayuntamientos de lucha contra no solamente la violencia de género, sino cualquier vulneración de derechos. Y que desde luego se dote de mayor presupuesto, porque las políticas que nos interesan a las mujeres son todas. Es que a las mujeres no solamente nos interesan los servicios sociales, nosotras tenemos que ver con presupuesto, con Hacienda, con todas, tráfico, formación a la policía local para que detecte esos focos de peso de los fundamentalismos y de las culturas, porque en nuestro Estado se están dando vulneraciones de derechos. Las mujeres están dejando, las niñas están dejando de estudiar a los 16 años, vuelven a casa y hay comunidades en las cuales hay un peso mayor de alguna comunidad de otros países y vuelven a su casa. Y están haciendo matrimonio forzado, mutilaciones, mil cosas. No nos olvidemos, tenemos que estar ahí. Me quedo con el camino. Me falta el momento de turno. Vale, damos una segunda ronda para que Sonia, que está... Si tuviese que pedir, a lo mejor son utopías, porque en verdad a la hora de ir las personas migrantes a las instituciones donde tienen que legalizar su NIE, sus permisos de residencia, falta mucha sensibilidad de parte de los que atienden, y a veces el mismo migrante sabe más de las leyes que está atendiendo. Yo creo que ahí tiene que haber una formación, un interés, porque no todos los países tienen las mismas leyes. O sea, no es lo mismo un colombiano que uno de Burkina Faso que vaya a pedir su documentación según los tratados, según esto. Entonces, el que va informado, pero el que atiende se cierra en el no sé. Y bueno, yo creo que ahí debería haber un fuerte trabajo de las personas. Y luego de las personas que están eligiendo. Luego también que regularicen ya. O sea, la gente viene aquí y trabaja igual, sin NIE, sin nada. O sea, estamos trabajando porque tenemos que comer, porque pagamos nuestro alquiler, y eso es dinero que está debajo. O sea, ¿por qué tienen que contratar? Que no contratan, es que piden empleados y no los contratan, los dejan así, y ese dinero está ahí. Porque cuando tú vas a extranjería te preguntan, ¿y qué ha hecho estos 3 años? Trabajar. O sea, hemos tenido que comer, hemos tenido que pagar nuestro alquiler, hemos tenido que movernos, hemos pagado los impuestos de cada compra que hacemos. Esas serían las 2 cosas que me vienen inmediatamente a la memoria, pero hay muchas más
más, proteger más a las mujeres, a las niñas, a los niños, poner psicólogos en los colegios. Yo creo que tengo un nieto de 8 años y tiene compañeritos con serios problemas en su hogar. Y esos niños no tienen un sostén, alguien que le diga, mira, que este es un capítulo de tu vida, no es toda tu vida. Y poder que esa persona esté más educada para el futuro y pueda ser un ciudadano de bien y no un maltratador o una chica depresiva por el resto de su vida. Yo creo que la salud emocional es muy importante. Y eso nos está faltando a todos. Nos está faltando. Tú vas a un médico y te dice, bueno, vete a un psicólogo. El psicólogo sale 100 euros. ¿Quién puede pagar a un psicólogo? O sea, la salud debería ya haber un psicólogo que te atienda. O por lo menos alguien que te oriente o te ayude a gestionar tus emociones y no verte frustrado en un país lejos de tu casa, de donde tú naciste. Llegar aquí y tener que adaptarte ya es un mundo. Tener que hablar como se habla aquí ya es un mundo. Es demasiada presión. Ir a un trabajo donde no te entienden cómo hablas tú. Así hablas el mismo español, estoy diciendo. Hablas el español distinto. Y sin embargo, voy a poner un ejemplo. El otro día una chica iba a subir a la guagua y la chica dijo, el bus que pasa por... Y el chofer le dijo, la guagua. Pero así, súper enfadado. Debe haber tenido un mal día. Y ella, ay, pero es el bus, la guagua, señora, dice, es un normal. Y yo ahí yo no aguanté. Yo le dije, ¿por qué el adjetivo? A ver, si tú estás en otro lado y dices guagua, te van a reaccionar así igual, no puede ser. Si tú entendiste lo que quiso decir, ¿por qué ese hachazo? ¿Por qué esa mala forma? No es necesario. O sea, estamos en una isla donde hay mucha diversidad, demasiada, donde una papaya es muy lechosa y muchas cosas que son de distintos nombres, de los cuales creo que es bonito aprender lo local y aprender también lo de afuera, ¿no? Y no hacer disminuir como que yo no te entiendo, así que si no hablas como yo, mejor no me hables. Enriquece. Es que yo lo veo enriquecedor, pero hay personas que no, que lo ven como una invasión a su cultura, bueno, eso es otro cantar, pero lo que yo iba a decir que sí, que intentemos de que en las entidades donde vaya, así sea la seguridad social, la persona que esté sentada ahí, va una chica africana que no sabe hablar bien español y no es tonta, es que no sabe hablar bien el español, pero sí te puede hablar en francés y sí te puede hablar en inglés, perfectamente. No sé si me expliqué, pero bueno, eso es lo que yo pido, un poco más de sensibilidad en los centros donde vayan las personas a solicitar cualquier cosa. No te puedo dejar pasar lo de las cuotas. Pero si llevamos... No sabía yo esperar. Llevamos milenios debatiendo sobre las cuotas, yo creo, quiero decir. ¿Por qué vamos a dar, cómo es posible que en el 2023 nos vayamos a plantear todavía que si ponemos cuotas, a lo mejor llegan mujeres mediocres a los puestos? Porque hombres mediocres no hay. Quiero decir. La realidad objetiva es que sin cuotas las mujeres no acceden a los puestos de poder. Eso no es una opinión, es una realidad objetiva que está basada en datos. Los datos dicen que en los puestos de dirección de las empresas privadas no entran las mujeres. Hemos pasado en los últimos 20 años del 11% de mujeres directivas al 20 y pico %. En casi 2 décadas. ¿Cuándo vamos a conseguir la igualdad plena? Dentro de 80 años. Y por otro lado, en lo público, que es donde más cuotas de mujeres hay, las hay porque las han olvidado estas. Porque en la política es obligado que haya en las listas electorales un 60-40 de reparto. Es que la lista cremallera suma, mejor todavía. Si sigue habiendo paridad, todo es sumar. Pero lo que no podemos omitir es el debate de que a lo mejor así se cuelan mujeres mediocres. A ver, que mujeres mediocres hay un montón, que acceden a puestos de poder también, hemos visto. Igual que hombres mediocres hay montones. Por estadística más, porque hay más hombres en puestos de poder. Entonces, ¿no? Yo lo que pido es un poco de moderación en el debate y atender a los datos. Hay cosas sobre las que podemos opinar y hay cosas que no son opiniones, son datos estadísticos, ¿vale?
Y por otro lado, sobre qué le pedimos a las instituciones. Yo creo que los colectivos feministas llevamos muchos años pidiendo RQR las mismas cosas. Yo creo que una de las más importantes, que en la red además lo hemos repetido hasta la saciedad, es que los derechos de las mujeres y las cuestiones, las desigualdades que viven las mujeres y la violencia que sufren las mujeres, tienen que ser una prioridad de Estado. Una prioridad de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo no lo somos. Ahora mismo no somos prioridad. No lo somos, el compañero lo decía, porque somos moneda de cambio, porque de repente te juntan la Consejería de Servicios Sociales con Igualdad, Familia y el primo hermano que pasaba por debajo, que igual te quita la Consejería de Igualdad, porque en Andalucía lo primero que hicieron fue darle un hachazo a Igualdad, por ejemplo, porque se vacían de contenidos o se vacían de presupuesto, y porque incluso en aquellos espacios en los que tenemos concejalía o consejería de igualdad, no siempre somos una prioridad. Hace poco lo reivindicamos aquí, en las Palmas de las Canarias, lamentablemente nos pasó el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia que sufre la mujer, convocamos la tradicional manifestación en una esquina de San Telmo, porque nadie se acordó y dio permiso a una feria agrícola, no sé qué, no sé cuánto, que utilizó todo San Telmo. Y en Triana estaban las luces de Navidad y el árbol y el encendido de las luces, el ayuntamiento lo puso el mismo día de la manifestación, que lo tuvo que reprogramar. Y cuando llegamos a Santa Ana, estaba lleno de sillas porque se le olvidó y dejaron ahí un acto. Y aquí hay una concejalía de igualdad y diversidad. Quiero decir, no siempre teniendo los espacios somos prioridad. Si a las mujeres en los lugares donde tenemos espacio garantizado se olvidan de nosotras, imagínense donde ni siquiera estamos. No estamos ni se nos espera. Y eso es lo que pedimos en estas elecciones, en las que vienen y así hasta que lo consigamos. Tenemos que ser una prioridad de Estado. Tenemos más recursos y más financiación que nunca. Vienen del Estado 190 millones para corresponsabilidad, 177 millones para violencia. Y seguimos teniendo problemones en los servicios de atención, porque no tenemos continuidad de los contratos, porque las trabajadoras no saben cuándo se les va a acabar sus proyectos, porque no garantizamos la continuidad de las atenciones psicológicas a las mujeres víctimas de violencia, porque las listas de espera a mujeres menores víctimas de violencia son kilométricas. No nos lo podemos permitir porque nos están matando. Tiene que ser una prioridad de Estado. Y claro, ahora haremos listas cremalleras y debatiremos sobre todas las puntadas que de aquí a mayo se nos ocurran. Todavía cremallera no. Todavía cremallera no. No llega. Esto no llega. Pero aunque llegue, igual ahora estamos 2 meses hablando, esto nunca se sabe. Ahora igual nos tiramos aquí 2 meses si las cuotas y si somos capaces y si no sé qué. Y no estamos hablando. Por eso lo pregunto yo, porque me da la impresión de que siempre sale algún tema que contribuye a que dejemos de mirar hacia donde estamos mirando y miremos para otro lado. Y ahí va este punto. Recuerda que cuando empezaron con el tema de las listas cremalleras, hubo una lista que se presentó en un ayuntamiento de Canarias. Yo he dicho de Canarias, en el que eran todo mujeres y la lista se echó para atrás. Claro, porque eso es que cumplir la ley. La ley es por un lado y para el otro. Paridad, paridad. Porque es que hace falta hombres y mujeres en los espacios públicos. Es necesario que haya hombres y mujeres en los espacios públicos. Y justo hay que apelar a la responsabilidad social de informarse bien y de contrastar los bulos. Pero no podemos poner toda la responsabilidad en la sociedad que vive en precario, que tiene 2, 3 o 4 trabajos para llegar a fin de mes, que tiene que mantener a la familia y que le vamos a pedir que se ponga a contrastar los bulos. Yo voy a apelar a la responsabilidad también del cuarto poder y de los medios de comunicación, que tienen una labor informativa importante, que contrasten ellos y que sean, si los políticos y las políticas no son pedagógicos, que ya sabemos que no mucho, hagan el otro trabajo del cuarto poder, que es traducir. Allí te mando el balón, amigo. Ya me cayó. Puedes dejar la niña para echarle las culpas. Pues yo con el tema de las listas también me voy a meter. Yo creo que lo que está de fondo lo que está de fondo y que no entramos es el reparto del cuidado, porque la mayoría de las mujeres no están en el espacio público y en esas responsabilidades porque no hay corresponsabilidad. Porque las mujeres han ganado terreno en el espacio público no masculino históricamente, pero los hombres no hemos hecho el trayecto a la inversa.
Y es bastante de toquete, porque en el espacio del cuidado nos perdemos un montón de cosas. Es la cocina de las emociones que tradicionalmente los hombres no vivimos y nos negamos, ¿no? Y luego también nos pasan facturas. No solo la convivencia, sino en vivirnos a nosotros mismos. Y bueno, la carta de los Reyes Magos para el próximo... Y reina. Y reinas malas un 50%. Yo lo primero que pediría es que dejaran de patrimonializar los feminismos y de intentar poner sus siglas a los movimientos sociales, ¿no? Pues me da un poquito de vergüenza ajena en algunos debates de que si las verdaderas feministas y feministas somos nosotros, o el que siempre ha defendido a los derechos de los hombres somos nosotros y ustedes no, y demás. Y dejar de... y que dejen de coger la pancarta o la sotana según les convenga, porque es un poco patético y ridículo, ¿no? A mí, ya lo ha comentado la compañera, yo echo mucho de menos que haya procesos y que haya programas de intervención reales. Creo que se gestiona, sobre todo en este ámbito, muy a la campanita. Ya no solo el 8M, el 25 y el orgullo, que también, sino, venga, este proyecto que suena bien me va a dar un titular y una foto y una nota de prensa. Y dentro de 3 meses ya no, porque ya no me lo vamos a volver a sacar en los medios, me tengo que buscar otra cosa. Y así no vamos a ninguna parte porque las cosas no se afianzan y no llegan a ningún lado, ¿no? Yo creo que sí, que hay que reforzar la asistencia para dar respuesta a todas las personas que viven situaciones de precariedad y de violencia, y garantizar las coberturas y recortar las listas que son vergonzosas. Pero no podemos tampoco quedarnos en eso, en el asistencialismo, ¿no? Hay que hacerlo y hay que mejorarlo, pero hay que preparar el camino para relacionarnos de otra manera, ¿no? Intervenir en temas educativos y de sensibilización, no solo en la escuela, porque no nos educamos solo en la escuela, en los medios de comunicación, los productos culturales, en todos los espacios nos formamos, ¿no? A mí me gusta decir que nadie es del hijo o la hija que sus padres soñaron, porque no somos lo que ellos nos educaron, tampoco lo que la escuela pretendió hacer de nosotros. Somos un cóctel de todo lo que pillamos hoy, de aquí y de allí, ¿no? Y creo que nos toca la tarea de intervenir en todos esos espacios para poder cambiar algo. A ver si me echan algo. Me he portado bien. Ellos ya me han alargado bastante. Ahora, aquí por favor ustedes a ellos y hagan preguntas. Yo quería preguntar una cosa que me conteste que me lo pueda aclarar porque llevo tiempo haciendo esa pregunta. El tema de la migración, es decir, las leyes de los migrantes dependen de cada comunidad autónoma o no. En España, Creo que es la respuesta, ¿no? No. Las leyes son estatales. Las leyes, hay competencias que son, según nuestra Constitución, hay cuestiones que pueden trasladarse a las comunidades autónomas y transferirse, y hay cuestiones que no, que tienen que quedar siempre dentro del Estado. De ahí que esas competencias o esas políticas o esas materias sean sobre las que después el Estado español negocia y con las que se incorpora y hace políticas europeas, que son políticas supranacionales y legislación supranacional, ¿no? Porque no nos podemos olvidar de dónde estamos. Somos un Estado, sí, pero formamos parte de una Unión Europea y nos tenemos que seguir a esas leyes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en temas de igualdad se está redactando la Directiva Europea contra la violencia de género. O sea, y es difícil cómo se está negociando. ¿Por qué? Porque es que entendamos cómo hay países dentro de la Unión Europea, primero, que ni han ratificado el convenio de Estambul, el convenio del Consejo Europeo contra la eliminación de todas las formas, ¿no?, de violencia de género contra las mujeres, ni ese. Y nos encontramos con estados que están vulnerando derechos, o sea, dígase Polonia, dígase Hungría, o sea, no tenemos las mismas normas, ¿no? Entonces, eso sí esa es una materia de competencia estatal. Y se van incorporando modificaciones, porque siempre después en todos los textos legislativos vemos modificaciones, como decíamos antes, la disposición final con el tema del Código del 95, pues igual, hay modificaciones a la ley extranjería, ¿no? Apartados específicos para los migrantes, ¿no?,
Por ejemplo, las víctimas se tienen la misma consideración. Se vengan, procedan de donde procedan. Eso sí es verdad. Que las mujeres migrantes tienen una consideración y de hecho tienen, incluso cuando denuncian, pueden tener un permiso de trabajo especial y demás, pero la realidad es que tienen una situación muy precaria en tanto que denunciar sienten que las ponen en riesgo por si acaso y que la ley de extranjería, que es el problema fundamental que tenemos, no protege denunciar y que cortesía de esa ley seguimos considerando en lo que a normativa se refiere que las personas son ilegales y las personas no pueden ser ilegales porque ese sistema no funciona. Lo hemos visto nosotros, la gente en Canarias que hemos tenido que migrar en algún momento lo sabemos, cuando uno tiene que migrar, migra y no se va a estar planteando dónde está la frontera. La gente no hace lo que está viviendo de atravesar el mar como lo estamos viviendo porque quería echar una buena tarde. Entonces, la normativa que es antigua, venimos reivindicando desde los colectivos sociales en innumerables ocasiones que necesita una reforma y necesita garantizar los derechos de las personas migrantes, porque ahora mismo no se garantizan. Estos días se ven en los medios las cosas que pasan en torno a las migraciones y lo que le está pasando a los chicos, en este caso chicos, que están en los campamentos de Tenerife y lo que sabemos que les pasa a las mujeres continuamente, que acaban en sistemas de trata y prostitución porque las captan por el camino, porque no las protegemos. Bueno, es que va a unir una cosa por la otra. Sí. Por desgracia. Claro, entonces... Que quedan, en un momento quedan a la deriva. O sea, efectivamente. la mayoría de edad, ya eres libre, vete. ¿Y a dónde? Y el sistema no le responde. Entonces, hay distintas categorías, por desgracia, de víctimas. O sea, todo eso son circunstancias que se van uniendo a la situación de vulnerabilidad que puede tener la misma víctima. Y después hasta el acceso a los recursos que pueda tener dentro de si eres víctima de un pueblo o si eres víctima en una capital. En Las Palmas de Gran Canaria pues tendría juzgados especializados de violencia sobre la mujer. Eres una víctima en Moya o en la Aldea o en San Bartolomé. Bueno, en San Bartolomé hay un juzgado de violencia de género, pero en Moya, bueno, pues no. O sea, solamente juzgados específicos que solamente tengan la competencia de violencia sobre la mujer son las capitales. Entonces, esa es una competencia transferida, por ejemplo, justicia, y de ahí va el reclamo de la comunidad autónoma. Creo que vamos a depositar también la papeleta a la comunidad autónoma en muchísimas cuestiones feministas que tenemos que como mujeres, que tenemos que pedir, pero como sociedad, o sea, tenemos que estar atendidas siendo víctimas de cualquiera de los delitos que tengamos, o sea, de cualquiera de los delitos que suframos, no solamente los delitos de violencia de género o por el hecho de ser mujer o de ser niña. Entonces, la administración nos tiene que responder, y nos tiene que responder con verdaderos profesionales y dotar de medios profesionales, porque ahora mismo, la desgracia que tenemos en la comunidad autónoma canaria, hablo de justicia que es lo que conozco, no puedo hablar de otra, es que no se dota de personal ni de medios a las unidades de valoración integral, y esas unidades de valoración integral están conformadas por psicólogos, psicólogas, por juristas, ¿vale? Y por trabajadoras sociales. Entonces, muchísimos casos de abusos, de agresiones, abusos anteriores a la nueva ley, agresiones, como situaciones de violencia de género, o en la misma realización de una prueba GESEL, se está viendo, que es la de para menores de 12 años, se está viendo que no se puede realizar. Entonces, hay cosas que nos falta eso. Entonces, no solamente va con la sensibilidad y con la formación, va con dotar de medios. Eso es un problema de dinero, es un problema de medios humanos, es un problema de voluntad de administración. Todo. Yo creo que todo. Principalmente es una cuestión de voluntad. Quiero decir, aquí las cosas cuando las queremos hacer, las hacemos. Pero cuando hay dinero no se puede hacer. O sea, y otra cosa es que a veces hay dinero, pero la regulación, la normativa, por ejemplo, en muchos casos impide contratar personal, por ejemplo. Porque hay una ley que regula que no se puede poner X plaza o que no se puede contratar a... ¿no? Entonces, tenemos que... ¿no? La administración a veces tiene que hacer un ejercicio de ingeniería tremendo para darle salida a los presupuestos que vienen. Tenemos problemas con la normativa, problemas de voluntad, es decir, y problemas de financiación. No siempre los recursos están en los sitios donde son necesarios y, como les decía, a veces aún no habiendo recursos no tenemos continuidad en el tiempo. Es decir, dotamos los proyectos, las intervenciones en un corto periodo de tiempo, en un año, y claro, los procesos que se quedan por el camino, ¿no? A la mujer que la estamos atendiendo, que la estamos ayudando con orientación laboral, con formación, a
reengancharse al mercado laboral o independizarse o lo que sea, cuando llega diciembre dice, cerramos la persiana, se acabó el dinero, búsquese la vida. Eso pasa a día de hoy en muchísimos proyectos. Y luego está el otro lado, la precariedad de la gente que trabaja en este sector. Trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogas, gente que trabaja por un salario horrible, en unas condiciones en las que, pues eso, igual en un año no sabe si va a volver a trabajar o no, y que no sabe, y que ya está en un entorno hostil. Es decir, ya es un trabajo que de por sí es suficientemente duro. Y si encima no sabe si va a tener continuidad y si realmente cuando vas a atender a la mujer y la derivas a el servicio que necesita, la van a poder atender o no, pues... Es que los cuerpos legislativos, las leyes, se llenan de organismos, se llenan de muchísimas previsiones, ¿no? Pero después no se dotan de contenido porque es que no pueden, no hay dinero. Entonces, ¿de qué nos sirve crear la comisión, de no sé qué, el consejo, de no sé cuánto? Se prevé la evaluación anual. No. Pero, por ejemplo, tenemos ejemplos de personas que emigran ellos, pero no emigran su profesión, y su profesión sirve para estar aquí. O sea, sirve para brindar un empleo, asesorando, porque matronas que llegan de África, al no hablar el idioma y no poder convalidar sus estudios, llegan a limpiar o a cuidar enfermos. Entonces tú dices, estoy yendo para tener una mejor vida, pero ¿a costa de qué? Si ni siquiera me reconocen lo que yo estudié, porque en mi país estudié, lo que pasa es que mi país no está en las condiciones, no soy feliz, no me siento, pues voy a otro lugar, pero en otro lugar estoy en peores condiciones, pero ganando a lo mejor un poco más. Pero es que es muy compleja la historia esta, no sabría cómo agarrar el hilo del ovillo para poder, porque esa gente podría estar capacitada para estar trabajando ella misma. ¿Cuántos desplazados y desplazadas ucranianos tenemos en estos momentos? Imagínate. O de Afganistán. El ejemplo perfecto de que cuando queremos poder, Sí. arreglamos permiso en 25 días. Sí. De repente hay un permiso que no sé si tiene que ver con que eran Europeo. azules, ¿no? Pero no, tenían Pero no ha pasado con las mujeres afganas. por ejemplo, Las mujeres afganas ni las iraníes, que están en Pakistán a la espera de que se les haga. Bueno, pero como ejemplo también tenemos todo el sur. por ejemplo. Tenemos todos hablando inglés, alemanes. O sea, está minado de gente de otro lado, migrantes también, pero migrantes distintos. No, cuando son ricos no son migrantes, Claro. son bi, son turistas. A mí me gustaría que me explicara todo lo que está pasando, o por lo menos acercarse a esa fractura que está habiendo dentro del feminismo con respecto a la ley trans. Porque yo tengo un hermano que no me aclaro, y si alguno de ustedes... Miren cómo se te toma para atrás, digo. ¿Me animo? Venga, empieza. A ver, yo te lo voy a reconocer, que no entiendo tampoco mucho de dónde viene la momia, ¿vale? Con todo mi respeto, yo el asunto del borrado de las mujeres no termino de comprender. Conceptualmente no lo termino de comprender. A ver, por intentar ser pedagógica, ayer tengo algún alumnado presente, así que voy a intentar ser fiel a mis enseñanzas habituales. La cuestión es, en algún punto del camino se entendió que en esta redacción de la ley trans, que por cierto, en Canarias ya teníamos una que funcionaba perfectamente y que no había borrado nadie, en esa redacción se entendió que podía ocurrir que se perdieran derechos de las mujeres por el camino, como hablaba la compañera antes, igual que se puede entender que en algunas interseccionalidades, si nos sumamos a determinadas cuestiones, pues se pueden perder como prioridad derechos de las mujeres, ¿no? Y yo te reconozco, igual alguien en la mesa lo puede indicar, que no termino de entender cuál era exactamente el elemento que contribuye a ese borrar a las mujeres, porque he escuchado anécdotas, ¿no? Porque igual si te cambias en el registro, puedes utilizar un baño y agredir. Los agresores no, en general, que por cierto son los varones, no suelen ir a los baños a agredir. Nos agreden además principalmente en la familia. Sí, va. No, pero no es el sitio preferente, quiero decir.
no es que de repente solo se produzcan las agresiones en los baños. Y si aún así fuera, igual tendríamos que buscar otras soluciones a los baños, no sé, hacerlos individuales, antes que no garantizar los derechos de unas personas en una ley por el uso del baño, ¿no? Y como a esta he escuchado una serie de anécdotas que no termino de entender por qué parece que podrían borrar derechos de las mujeres. Porque las leyes, me lo confirmará la compañera jurista, también intentan, o sea, también prevén que si alguien hiciera un mal uso de una ley, pues tuviera unas consecuencias, ¿no? Si yo voy a denunciar un robo a la policía y al final resulta que no me he robado, o no, es decir, intento, digamos, estafar de alguna forma alguna de las leyes que aplican, se podría volver en mi contra, ¿no? ¿O no? Quiero decir, Bueno, sí, terminar acá, porque hay una parte de sanciones que es excesiva en ese texto legal, quizás. Sí, bueno, lo que quería decir es que creo que hemos puesto el escenario a debate sobre el mal uso que se le podría dar a la ley, cuando igual estaría bien prevenir que no se le diera un mal uso a la ley y qué podría pasar si así fuera, qué elementos se pueden poner sobre la mesa, pero que al final es más importante, y lo más importante de todo, era garantizar los derechos de unas personas, algunas también mujeres, que ya venían sufriendo una problemática muy dolorosa y que necesitaban darle salida, porque como decía antes, por ejemplo en la red entendemos esos feminismos plurales y diversos precisamente para no dejar a nadie atrás, y si se nos están quedando mujeres migrantes, mujeres trans o cualquier otro colectivo que se está quedando sin esos derechos, tenemos que garantizar que se consigan los derechos de todos. No sé si es claro o oscurezco, pero... Yo me enredé más, sinceramente, no sé, pero después me da un PDF para... A ver, yo creo que el texto es bastante complejo, yo creo que hay que leerlo. No es tan sencillo hacer aquí un argumento rápido, porque, bueno, primero, para empezar, no se ha dado un trámite legislativo pertinente, se ha ido por el trámite de urgencia y nos ha permitido un debate sobre un tema que no es una necesidad en nuestra sociedad del siglo XXI y en España. No es una Los necesidad. derechos de las personas son una necesidad todo el tiempo. Déjame terminar de hablar un segundo, con todo el respeto, pero yo creo que no sea un debate de la sociedad el tener que legislar sobre las personas trans, porque las personas trans ya tenían sus derechos. Desde el año 2007 hay una ley, ¿vale? Y además nuestro Tribunal Constitucional ya tenía una resolución de julio de 2019 y nuestro Tribunal Supremo ya tenía una resolución de septiembre de 2019, en el cual daba mayores garantías que las que tenemos en estos momentos. O sea, es un texto complejo jurídicamente, es un texto en el que no da la seguridad jurídica a toda la población, de verdad lo digo, o sea, creo que es jurídica, hay que leer el texto, o sea, no las pinceladas o las cosas sueltas que la gente va diciendo. Un cuerpo legislativo, o sea, una norma, se divide en capítulos, en títulos, tiene muchos contenidos, ¿eh? Y yo no voy en contra del derecho de las personas trans, para nada. Como feminista que soy, las mujeres trans siempre han sido mujeres. Efectivamente, y han estado con nosotras, y nosotras defendemos su lucha. Lo que pasa es que aquí se ha confundido. Desde el origen del anteproyecto, el anteproyecto empezó siendo un anteproyecto para los derechos de las personas de distinta orientación sexual. Terminó convirtiéndose en la ley de las personas trans, omitiendo a muchas más, con lo cual se ha quedado reducido hasta las beneficiarias o los beneficiarios. El bordado de las mujeres depende del momento en que el término mujer no aparece. Somos cuerpos gestantes. Si a mí me dices que eso es ser mujer, yo no lo soy. Lo siento, creo que hay que entender que los sexos existen, por eso decía que había una confusión conceptual. El sexo es biológico, el género es lo que la construcción social, los estereotipos y los roles han dicho que tenemos que ser las mujeres y los hombres. Y en ello estamos todos y todas. Cada una como se sienta y como quiera ser y vivir en libertad. Porque tenemos que vivir en un mundo libre, respetándonos unas a otras. ¿Vale? Con la independencia de la orientación sexual que podamos tener o como queramos tener nuestro cuerpo. No es indiferente.
Y ahí la confusión ha venido con el tema género desde el momento en que incorporamos normativa internacional. Toda la normativa internacional que proviene de Naciones Unidas, del Comité de Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y de la CEDAW, ¿vale? Que es el comité que va a estar vigilante. Del gremio, que es el comité que vigila el Consejo, el Convenio de Estambul a nivel europeo. Todos ellos, todos estos textos, no hablan de sexo, hablan de género. Entonces, ahí esa confusión ha venido y al final ha sido un totum revolutum. Y yo creo que todo tendrá su explicación y todo tendrá su aquel. Pero paremos a hablar y paremos a entendernos, porque nadie está en contra de nadie. Yo lo que creo que no hemos sabido explicarnos, porque aquí nadie quiere ni competir ni ser mejor, queremos convivir. Y no es la utilización de los baños, es la utilización de los espacios, de todo, porque van a competir en categorías deportivas, ¿vale? La identificación registral ya se tenía con la ley de registro que teníamos. Pero había que acreditar por seguridad jurídica. Tenemos que acreditar una permanencia y una estabilidad de lo que queremos ser, no puede ser. Esas sanciones que tú estás diciendo, tienen que pasar 3 meses, o sea, cada 3 meses yo puedo ir a cambiarme, ¿vale? Fíjate que hasta aquí, hasta lo que acabas de decir, estamos totalmente de acuerdo contigo. Pero es justo en este punto en el que discrepamos. Porque yo también, yo soy una ferviente defensora de que los conceptos de sexo y género tenemos que entenderlo bien, porque es en el género donde tenemos la problemática. Es en el género, es decir, los valores asociados al sexo, donde tenemos la problemática social, porque es ahí donde están los roles y los estereotipos, y es ahí lo que en última instancia nos lleva a sufrir desigualdad y violencia. Hasta aquí estamos claros todos. Y esto es un problema que ha venido en base al hilo del debate o no debate sobre esta ley, que es que creemos que si pensamos una cosa o manifestamos que las personas trans tienen que tener derechos, compramos X discurso. Y nada que ver. Lo que yo decía, yo me pongo de acuerdo contigo hasta este punto, lo que no puede ser es que, aludiendo a una supuesta inseguridad jurídica, le digamos a las personas trans, ustedes tienen que pasar igualmente por un diagnóstico de disforia de género o por una hormonación. La disforia de género y la hormonación no estaba recogida en la legislación anterior. No se está diciendo eso. Se está diciendo, usted, para nada. Por eso te digo que yo creo que a veces estamos confundidos porque no hemos terminado de leer el texto completo, ¿vale? No se está diciendo eso. Se está diciendo, acredite usted una continuidad. Porque nos va a dar seguridad jurídica, porque si eliminamos la categoría sexo, nos olvidamos de las estadísticas. Yo he escuchado... Nos olvidamos de las estadísticas y entonces sí que no tenemos datos. Yo he escuchado una cosa dolorosísima de buena parte de la élite del feminismo español. Bueno, ¿qué es la élite del feminismo? Pues las que han escrito el feminismo hasta hace 2 telediarios, porque hace tanto no teníamos tantas autoras que escribieran filosofía y teoría del conocimiento, por supuesto no se les va a robar ni un ápice de ese legado, pero he escuchado cosas dolorosísimas, precisamente diciendo que las personas trans no eran una prioridad, que eran una minoría, que no, y como ahí es donde tenemos una discrepancia. Eso no me vas a decir que ahora son el 52% de la población. ¿Sabes qué pasa? A mí los argumentos me suenan muchísimo a cómo se nos han venido tratando a las mujeres a lo largo de la historia. Pero es que no tenemos, para empezar estamos discutiendo, o sea, volvemos a tener la consideración entonces de colectivo, y no lo somos. ¿Vale? Tenemos que partir de la realidad de que no somos un colectivo. O sea, yo, de verdad, nos sentamos un día tranquilamente, leemos la ley juntas si tú quieres, y vemos todo. Perdón. Por favor. Pero yo no tengo la verdad absoluta, yo me enseño a leer y a interpretar lo que veo, ¿sabes? Y es lo que vamos a tener que vivir con ello. Pero creo que tenemos que pensar que hay argumentos de mucho peso. Hay argumentos de tanto peso que ya que van a echar la culpa a los medios de comunicación, incluso a las redes sociales. El otro día surgió un debate en una red social muy conocida, o sea, en Twitter, de alguien que se identificaba como una persona trans que decía que ella era la verdadera mujer, porque nosotras, las mujeres que hemos nacido con el sexo femenino, se nos venía dado, pero que ellas, porque han decidido ser mujeres, son las que tienen más derechos para... Y claro, ahí provocaba ya una situación de enfrentamiento. Sí, claro. Y de Pero ver si es en estos lados, quiere decir que para la categoría de la anécdota
¿no? Claro, Quiero decir, pero hay hombres imbéciles, mujeres imbéciles, hombres trans imbéciles, mujeres trans. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, Pero no ¿por podemos qué no? poner Pero una yo creo que lista aquí- y elevar la categoría como todas las personas trans opinan que solo las mujeres trans son mujeres de... Pero Por Nereida, favor, no. pero te digo una cosa, vamos a ver, ¿por qué no se ha debatido? ¿Por qué no se ha hablado? ¿Por qué no se ha hablado? ¿Por qué no se Porque no ha habido escuchado? debate, porque Es que hay no ha habido. solo polaridad. Claro, pero ¿por qué no se ha escuchado a los colectivos también, a profesionales? O sea, a profesionales de la Pero si medicina. no se ha escuchado ni a las asociaciones. personas protagonistas, las personas trans se manifestaron aquí mañana, tarde y noche y no se las ha escuchado. Digo yo que igual que las mujeres cis hemos pedido que se reconozcan nuestros derechos, aludiendo a lo que nosotras pedimos porque somos las que sabemos, igual hay que escuchar a las mujeres migrantes, que ellas sabrán mejor que nadie sus problemas, igual hay que escuchar a las mujeres y los hombres trans, que ellos sabrán mejor que nadie sus problemas. Lo que pasa es que nos ponemos a catalogar a quién le presuponemos unos derechos y a cuándo se los quitamos, según lo que dependiendo del rato, y creo que lo que hay que garantizar es que todo el mundo, insisto, que no se quede nadie atrás, ninguna mujer y ningún hombre. Pero quizás estamos confundiendo siendo tantas categorías o tantos catálogos. Y yo creo que las etiquetas son necesarias. No, tenemos que pensar que a lo mejor nos estamos poniendo demasiadas categorías y demasiadas casillas. Lo dejo ahí. Yo quería, porque me llamó muchísimo la atención, si lo habían oído, lo de género binario. No, es que recibí un vídeo, y era una chica, un señor mayor le decía, bueno, como te llamas Antonio, dice, no, yo no soy ni hombre ni mujer. No binario. Sí, es una realidad, una persona que se define no binario. No binario. Pero a ver, voy a hablar Sí. de toda mi ignorancia, que quiero enterarme de más, sí, porque creo que es necesario. Si una persona se siente mujer, creo que tiene que tener las puertas abiertas en la defensa de la mujer. Pero es demasiado, también estoy un poquito a favor de ella con tantas etiquetas, o sea, ya LGBT, y uno se pierde, uno que es hetero se pierde, porque digo yo, es cierto que es falta de, no te me pongas mal, es falta de información. No, ella solo me ataca a mí, tranquila. Es falta de información y me gustaría informarme más, porque yo creo que cada uno, si compra una bicicleta, se la puede prestar a quien quiera y hacer lo que quiera, para eso es libertad, ¿no? Pero también es cierto de que tanta etiqueta nos marea a la hora de, vale, y acá cómo yo tengo que tratar a esta persona. Las etiquetas se aprenden, ¿no? Porque nos hemos aprendido las alineaciones de un montón de futbolistas a lo largo de la historia que no es dificilísima. Es verdad. Yo sí. Pero eso al final omites estadísticas. Tú omites datos y al final la realidad no hay. O sea, esos estudios no van a ser reales. No podrán serlo, que no podrán ser. Yo si fuera más inteligente no me metería en estos debates en público. Pero no lo soy, venga. Una persona no binaria se supone que es alguien que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino y decide vivir desarrollando todas sus potencialidades independientemente de que desde fuera las podamos leer unas cosas como masculinas y otras como femeninas. En su profesión, en su manera de hablar, de moverse, de vestirse y demás. Yo con respecto a las etiquetas, yo las suelo explicar, ¿no? Cuando me preguntan o cuando doy alguna formación y demás. Y luego también invito a que se olviden de todas. Porque ninguna de esas etiquetas nos define como personas. Y nos hace que tenemos la tentación de que un hombre es homosexual, pues toma etiqueta y ya son todos iguales. Pues no. Una mujer es lesbiana, una mujer es hetero, pues tampoco. Es que es terrible que te digan, ¿te acuerdas mi amigo el gay? A ver, se llama Hugo. Dime Si fuera heterosexual no te lo dirían, seguramente, ¿no? Y yo creo que, bueno, es que al final se lo escuchaba a una persona trans, no recuerdo si es un hombre trans o una mujer trans, pero dice, siempre que hablan de nosotros, porque no me acuerdo qué es, terminan hablando de los baños, ¿no? En lugar de tener un poquito más de empatía de cómo viven esas personas su transición, cuál es su vivencia, de que les han obligado a vivir de una manera, pero no quieren, ni quieren vivirse de otra, terminamos pensando siempre en el baño. Y con respecto a eso, yo creo que normalmente las personas que transitan o que se salen de la norma son las que habitualmente se llevan los cogotazos.
Yo no creo que un hombre vaya a cambiar de género para meterse en un baño a acosar a las mujeres. Si lo quiere hacer, lo va a hacer igual. No necesita todo ese lío. Y creo que en el baño no está el problema, la cosa es bastante más compleja. Y no me voy a meter más en el tema porque eso es Y las etiquetas, entiendo lo que quieres decir, yo entiendo que hay una complejidad y que a veces nos pueden dispersar, pero es que a veces necesitamos reconocernos. ¿Y por qué da igual la etiqueta cuando eres hetero? Porque se presupone que somos todos heteros, pero cuando tú de repente te dicen, eres lesbiana, porque te gustan las mujeres, dices, no, coño, eso era. Te identifica, te ayuda con tu identidad, con tu orientación, luego ya puedes quitártela con el tiempo, pero a veces ponerle nombre a las cosas no me ayuda, sobre todo en la disidencia, porque en la norma, dentro de la norma, pues claro que no hace falta las etiquetas, dentro de los privilegios no hace falta, las privilegiadas no los necesitamos, pero cuando estamos en la disidencia, a veces sí hace falta ponerle nombre a las cosas. El problema que ella decía es que a lo mejor hay demasiadas etiquetas, pero bueno, será tantas etiquetas como realidades existen en las personas. Lo que pasa es que cuando te caen todas encima a la vez, te llegan a confundir. De hecho, en Canarias, sí, ya lo sé, hay una ahí y otra compañera detrás. Hay una persona en Canarias que es cabeza de lista en el Parlamento Regional, o sea, opta para la presidencia del Gobierno de Canarias, que visualmente es un hombre, pero es que él se identifica como una mujer, tiene nombre de mujer, y lo único que él decidió cuando era, bueno, él, Claro, ella. Ella. De todas maneras, fíjate, Ese ser humano. fíjate, No, la- una mujer. no, pero fíjate lo curioso. Él fue el que me dijo, ya ves cómo te salga. Dice, porque el peso de lo visual marca más que el que se llame Emma. No, yo sé que se llama Emma, pero el peso de lo visual es mayor. Entonces, pero bueno, está ahí y opta a la presidencia del Gobierno de Canarias y espero que tenga por lo menos la posibilidad de llegar hasta el Parlamento y ser capaz de trasladar su mensaje. Tengo dos por detrás. ¿La acompaña usted? Espera un poquito. No, bueno, venga, usted. Venga. Bueno, yo era por seguir un poco lo del... No, que era la compañera. Espera un poquito, por favor. Yo, Sí, ¿a quién te estás dirigiendo? a usted. Por volver un poco más al pasado, al feminismo, al futuro, que estamos al final con los colectivos y perfecto, pero al hablar de los poderes, creo que se llama Nereida, comentó que es el cuarto poder. ¿Y qué pasa con el poder religioso, con el poder militar? No hay sino machos y se llevan mandando y son las figuras. Entonces ahí en ese campo se trabaja con la paridad solo para la administración, que somos la inmensa mayoría, para la política, que ya estamos un montón de gente que se vea en los partidos. ¿Y qué pasa con esos poderes que son súper importantes, ¿no? Ayer mismo una manifestación en Madrid de mujeres por una iglesia igualitaria. Ayer no, el domingo, perdón, el domingo. Hubo una, no sé si la vieron en la televisión, no sé si la vieron en la televisión, pero hubo una manifestación. Y la plaza central de la calle. También, seguramente. Yo creo que estaba en Madrid, sí que la vi. Bueno, es usted la expresión con la iglesia hemos tomado. Sí, bueno, pero no nos se damos va todo. viendo, ¿no? Se va viendo. Y el peso de las mujeres, son un número muy importante. Yo creo que las mujeres en estos espacios han demostrado que yo creo que se van abriendo espacios allá donde vamos metiendo la cabecita de las mujeres y luchando por esos derechos. Y por supuesto, creo que en el espacio religioso, como estaban comentando, ¿no? que hay mujeres que están intentándolo. Es una institución dura de roer. Y masculina, como él decía, son espacios masculinos y que cuesta ceder. Claro. Y seguro que se gana, porque es otra visión, es otra forma de estar, de hacer. Sí. Me está gustando mucho este debate. Creo que es una pena que tengamos que esperar esta semana para celebrar este tipo de eventos porque son bastante necesarios, son bastante imprescindibles. Y me gusta mucho también cómo se está desarrollando incluso la diferencia, ¿no? Como hay una serie de diferencias que están presentes ahora mismo en el movimiento feminista y cómo se está llevando, cómo somos capaces, cuando hay voluntad, de sentarnos a debatir y a buscar lo que une y a buscar soluciones a problemáticas que tenemos.
Yo lo que quería preguntar, pues, lanzar una pregunta a toda la mesa. Si creen posible que por fin se desarrolle un espacio de unidad para que un 8M vayamos todas las personas que estamos por la igualdad, que estamos por el feminismo, por los derechos de las mujeres, si es posible que resolvamos esas diferencias y volvamos a unirnos. Porque, a ver, yo me acuerdo antes de la pandemia, en los años anteriores, cómo el movimiento feminista español era ejemplo en Europa porque eran las mayores movilizaciones que están habiendo. Es decir, bueno, eso no se ha resuelto. Lo que pasa es que, bueno, el mismo hay, pues, se ha hablado antes de esa fractura que se ha generado. ¿Creen ustedes posible volver a la unidad y cómo? Me mira, vale. De lo poco que sé. No, yo creo que las discrepancias, o sea, el movimiento feminista ha crecido en todo el mundo. Y en ese crecimiento tiene que haber diversidad, es necesario que haya diversidad. Creo que la historia del feminismo es una historia siempre de crecimiento y siempre de éxito, más rápido y más despacio, pero siempre de éxito, y que se ha basado también en las diferencias, en las diversidades. Y cuando las primeras mujeres empezaron a luchar por el derecho al voto, se dieron cuenta que, ¿no? que eran las mujeres blancas ricas las que estaban luchando por el derecho al voto. Y cuando se dieron cuenta dijeron, espera, que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, creo que está bien que nos pase, creo que está bien que debatamos, que creo que la fractura del feminismo no es tan grande tampoco, que a veces, ¿no? Creo que tenemos capacidad de hablar las cosas, creo que en la mayor parte de las cosas estamos de acuerdo, que igual hay dos diferencias importantes, pero en el resto básicamente estamos de acuerdo y que por lo tanto tenemos capacidad de llegar a acuerdos. Creo que además se van a ir dando los espacios, porque las mujeres también, haber crecido en ese rol de los cuidados y de hablar y de entendernos, tenía que tener alguna ventaja, ¿no? Y es que tenemos también esa capacidad de escucharnos y de ser sororas y de darnos la mano y de seguir adelante, ¿no? Y creo que yo igual soy muy optimista, pero yo sí tengo fe en que nos vamos a encontrar en algún punto. Yo lo que creo que desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, yo soy una feminista más. Ninguna nos tenemos que apropiar del término feminista. Y ese para mí ha sido el gran error. En mi opinión, creo que apropiarse del término feminista o de liderar un movimiento que tiene más de 200 años, que es una teoría política y social, una forma de vivir y de estar en el mundo distinta, por supuesto es plural, muy plural. Logros muchísimo y nos quedan cosas, pero ha habido una fractura por temas que se han tratado mal y que no se han debatido, pero que si lo debatimos llegamos a entendimiento. Y si no, para eso está el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Hay distintas teorías políticas, pero nadie se puede apropiar ser más feminista que nadie, porque de ahí parte el error y la fractura en este momento en la capital de España. Para mí ese es el error. Y va a haber dos manifestaciones saliendo de un mismo sitio, con un intervalo de media hora. Cuando hemos sido el ejemplo a nivel europeo, además, cuando el tema de la manada, porque nos echamos a la calle y conseguimos lo que conseguimos, porque hasta estereotipos y planteamientos distintos, porque vivimos aquí en un bastallero. Y en el tema de la huelga, cuando se hizo la huelga del 8M, igual. O sea, si las mujeres paramos, no se para. En los colectivos, por lo menos en la reflexión que hemos hecho en la red, que aglutina a como 15 colectivos sociales de Gran Canaria, y por supuesto hay muchísimos más, hemos reflexionado como sobre la suerte que hemos tenido, porque en general, aquí sí salimos. Porque en general en la red, por ejemplo, hemos tenido cero discrepancias, ¿no? Y cuando tenemos algo que llegamos a acuerdo relativamente rápido, acordamos, bueno, pues si de este tema no nos podemos profundizar mucho, pues vamos a dejarlo aquí y no, pues vamos por otro lado, y como tenemos capacidad y lo hacemos, y somos 15 colectivos de 15 sitios distintos, cada una con cientos de personas dentro, y lo podemos hacer, yo creo que se puede hacer, pero creo que en general en Canarias, y lo vimos en la huelga, lo vimos en aquel Feminismo Sin Fronteras que hicimos post pandemia, que se demostró que estamos mucho más unidas, en Canarias hemos tenido mucha fortuna con esto. Yo a nivel personal también hablo con
del feminismo, solo somos todas del feminismo, pues vamos. Y yo creo que es una buena temática que tenemos, y hablo de todas migrantes, ¿no? Bien sea la de Amate, de todas, estamos unidas y vamos por ahí. Y es cierto lo que dice ella, Canarias como que ahí estamos todas, nos reconocemos y vamos juntas. Pero lo que él decía, ¿no? O sea, lo que tú decías, que todo el mundo aquí por oportunismo ahora se pone el sombrero, la gafa de decir soy feminista porque toca. Es importante no mezclar el debate político de los partidos políticos con el debate político que hacemos en los movimientos sociales. Hacemos política, pero desde puntos distintos. Eso es importante no mezclar. Nosotros no hacemos política. Sí, yo creo que sí, yo creo que los derechos sociales son políticos. Sí, pero bueno, nosotras trabajamos desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Nosotras no militamos en ningún sitio ni somos afines a ningún partido político. O sea, nosotras lo que hacemos son estudios, investigaciones y hacemos propuestas legislativas, nos reunimos con los portavoces de los grupos parlamentarios para logros y modificaciones legislativas. Eso. Te quería hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que he estado haciendo ahora. El tema de la ley sí es sí que está a punto de cambiarse o no. Creo que sí, que se ha presentado por individual solamente el PSOE y a ver si están poniendo cada cuotas de... Yo creo que la población general estamos como muy perdidos. A ver si me da un poquito de luz. Por un lado, me interesa ver qué resquicio hay en esa ley para que esté pasando toda esta alarma social de gente que se redució la pena, porque no sea el tema fundamental que esté un año menos, pero sí tiene mucha alarma. Y por otro lado, yo creo que los políticos no explican a la población, porque cuando una parte del gobierno decir esto hay que cambiarlo, o sea, este resquicio, esto hay que arreglarlo para que no pase lo que está pasando, y otra parte del gobierno dice, no, si esto se arregla, volvemos a la ley de la hermandad. O sea, estamos perdidos. A ver si la política, alguien nos puede dar un poquito de luz a organizar un poco a ver, yo antes decía, creo que la ley hay que leerla, es una ley orgánica, es una ley integral, o sea, nos hemos dedicado, bueno, el legislativo se ha dedicado últimamente a legislar, valga la redundancia, leyes integrales, y eso es importante, no falta la ley integral de trata, que ya está redactada, pero que no quieren que salga, que eso es distinto, porque la hemos preparado distintos colectivos ya, y a ver si por fin sale en alguna legislatura. Porque somos el primer país europeo de destino sexual. Eso sí que tenemos que tenernos y desde luego hacernos estudiar y mirar. Con lo cual, esa ley orgánica de garantías contra todas las formas de violencia sexuales, lo que ha hecho ha sido incorporar normativa europea e internacional. Todo el convenio de Estambul, mutilación genital, matrimonio forzoso, los delitos digitales, ¿vale? Porque no nos olvidemos de cómo va avanzando todo, la vida va más rápido y los textos legislativos van detrás, por desgracia, ¿no? Entonces, dentro de esa modificación del Código Penal, que es un apartado mínimo dentro de España, no es uno de los estados de mayores penas, porque la reinserción de los presos y de las presas es una intención del Estado social y democrático, ¿vale? O sea, se tiene que trabajar en el régimen penitenciario, en vigilancia penitenciaria, para que la población que está en prisiones se rehabilite y se reinserte en la vida. Porque para que tenga oportunidades, ¿no? Son momentos, una etapa. Entonces, hay una serie de delitos en los cuales, que son los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que no podemos perder, y por eso siento ser tan puntillosa, pero es que en derecho tenemos que serlo. El bien jurídico a proteger, ¿cuál es? La libertad e indemnidad sexual. Es el derecho a la dignidad, a la libertad, y mi cuerpo es mío. Entonces, el debate está en que se entiende se entiende que si el consentimiento se está tocando, cuando el consentimiento es la base de la transposición del convenio de Estambul. A partir de ahí, ya después tenemos la unificación de dos delitos. Lo que era abuso se va a llamar agresión. Entonces, todo se va a llamar agresión sexual. Estas modificaciones, si se aprueban ahora lo que se va a hacer es aprobar un trámite parlamentario. Ojo, no se van a aprobar, ¿vale? Se va a aprobar un trámite parlamentario. Hasta que no se apruebe el texto, los delitos que van a poder ser enjuiciados con arreglo a la nueva propuesta, a la
recuerden sus señorías, si que se acuerdan algo alguna vez, a la que acuerden, serán para los posteriores a eso. Con lo cual, las rebajas, que es lo que se llama, pero no es rebajas, son revisiones de penas en derecho. Las revisiones de penas van a venir porque cuando, o sea, hay una cosa que está por encima, que es lo que decía yo antes, el texto constitucional, tenemos una constitución, la constitución, nuestro código civil, nuestro código penal, permite que el derecho del beneficio del reo de la ley, en el sentido de que si a mí se me puede aplicar un texto que sea más favorable, pues yo puedo tirar por ese. Entonces eso no lo podemos obviar. La retroactividad de las leyes, en ese sentido, no la podemos obviar. Lo que hay que hacer es una interpretación acorde a lo que ha dicho también la Institución de Fiscalía de noviembre. Nosotras, como asociación, que advertimos de que bajar los mínimos era un error. Se han bajado los mínimos de las penas. Si en el momento en el que bajamos los mínimos ya tenemos una interpretación, damos mucho margen a esa vaquilla. Y entonces ya, a la hora de fijar, de hacer las calificaciones provisionales de los delitos o de revisar, pues entonces se va a la mínima. Y la mínima ya hay gente que está saliendo porque es obvio, es que estamos en un estado y tenemos que cumplir el principio de legalidad. Nos guste o no nos guste, pero es así. Es seguridad jurídica, en definitiva. Tenemos que vivir con seguridad jurídica acorde al principio de legalidad. ¿Será justo o no justo? Es derecho. Es derecho. Entonces, un error de técnica legislativa es en el que se encontraron. Y por eso, lo que le pedimos a la sociedad, creo yo, es que, como le decimos a los tribunales, cumplan con diligencia de vida, cumplan con diligencia de vida, pónganse de acuerdo. Y cuanto antes se acabe esto. Porque al final lo que estamos dando es la sensación de impunidad. Y que las víctimas no denuncien. Y no, señora, las víctimas pueden seguir denunciando porque van a seguir teniendo amparo de las instituciones y del nuevo marco que le da la ley, porque la ley es que le va a dar una barbaridad de mecanismos, de verdad lo digo. Es una muy buena ley, es un paradigma distinto, es un cambio de paradigma completamente. Una música, lo que acabas de decir, había algo que impidiera no bajar el mínimo. Porque hablas de la unión de dos tipos directivos que ahora se llamarán. Algo que impidiera no bajar el mínimo, es redactar, nada más. O sea, en el momento de unir los dos tipos directivos, no lo vamos a ver. Abuso. No, la unificación Sí. es importante. ¿Vale? Yo creo que le damos otra categoría a la no protección del señor jurídico que decía antes, ¿no? El tema está en la pena que le ponemos, porque todo delito tiene una pena, ¿no? Hay delitos que son privación de libertad, otros de una multa, otros con beneficio de la comunidad, por eso hablaba yo de la disyuntiva I o no sé qué, ¿no? Entonces, si se redacta un texto de una forma y se baja la mínima, ahí hay un error. De la jurídica. La solución podría ser con la modificación de subir la mínima. Es la propuesta que se ha hecho. Sin tocar lo que es en el procedimiento. Es que no se toca. Por eso digo. Es que el procedimiento no se puede tocar porque es un nuevo paradigma europeo y ya. A ver, esto nadie ha sido quien ha inventado la ley, ninguna opción política. Esto es una incorporación de normativa internacional. Aquí nadie es artífice de nada. Perdona, cuando dice que se ha propuesto que eso no se rebaje, o sea, que se llegue al texto anterior, o sea, que no se baje la redacción sea la que había, no... A ver, no. Nosotras somos unas más de las que hicimos nuestras aportaciones, ¿vale? Pero en este momento lo que hay es el texto, los textos que están son o el texto actual, ¿vale? Que recoge la ley orgánica vigente o la proposición de ley socialista, que es la que se ha planteado, ¿no? Para reformar una apartado. Eso es el panorama, pero el resto de la ley está vigente. Y por supuesto todas, hasta que se modifique. ¿No se podría permitir una disposición transitoria o algo de no? Cuando las disposiciones transitorias tampoco son la panacea, o sea, jurídicamente el derecho, cuando beneficia al reo, efectivamente se puede hacer, ¿vale? O sea, es un derecho constitucional y la retroactividad puede hacerse. ¿Qué pasa? Que lo que hay que hacer es como
comentaba antes, la instrucción de la misma Fiscalía General ya dijo, a ver, no podemos esperar a que el Tribunal Supremo nos diga una doctrina porque todavía nos queda tiempo. Primero tienen que salir condenados de esta ley actual, condenados que recurran esas condenas, ¿no? Esas sentencias, y después que lleguen al Constitucional. Y nuestro Constitucional, gracias a la Sala de lo Penal, es una sala con muchísimas perspectivas de ejemplo de infancia. Y tenemos una sala muy bien conformada y es la que ha dado muchos criterios y muchos avances, ¿no? Entonces, no podemos esperar a eso. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tiene que hacerse cuando se plantea una revisión? O por lo menos cuando se nos ha planteado cada una de las que hemos tenido ese tipo de asuntos, pues bueno, tenemos que ir a hechos probados. Es que es técnica jurídica, ¿vale? Tienes que ir a hechos probados y ver si se han contemplado todos los delitos. Y si a lo mejor no se han considerado una serie de circunstancias y que a lo mejor, si la pena está o es la misma dentro de la horquilla de aquella, pues no se revisa. Pues se dice que no, que se opone esta parte de la revisión por esto, y ya está. Pero es que mirar hecho probado y caso por caso. O sea, no se puede hacer el argumento general de decir todos van a salir a la calle. Eso es imposible. O sea, eso es un argumento que es incierto. No pueden mentirse a la ciudadanía. Son muy formales, que dijimos 1 hora y media y hemos hecho 1 hora y 2 cuartos dentro de los parámetros. Queríamos dar la oportunidad a la señora concejal de que si quiere dar su opinión sobre lo que ha sido el debate o al público. Ya sí me veo de aquí. No, yo no me voy a sentar aquí. Yo, la verdad, aquí creo. Lo primero, muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta tarde y compartir el tiempo de ustedes con nosotras. Darles las gracias a las ponentes, al compañero que nos asiste también en la mesa, y bueno, a nuestra presentadora, y de manera especial a 2 mujeres que han estado estos días trabajando para organizar todo esto y que todo salga bien. Loli, Lucía, bueno, y Carmen, que bueno, que han hecho posible que estemos aquí compartiendo. Esto es un espacio fantástico, ha sido muy interesante, se ha contrastado muchísimas ideas, reflexiones. Estamos aquí, que no se nos olvide, creo yo, para celebrar el Día de la Mujer, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Somos la mayoría de la población, como bien ha dicho antes aquí nuestra compañera, el 52% de la población somos nosotras, las mujeres. Para conseguir nuestros derechos necesitamos de la otra parte, de los hombres. Por eso creo que es importante que estuvieras aquí también. Tú decías que no tenía sentido, sí tiene sentido. Necesitamos en nuestra lucha de nuestros derechos de las mujeres a los hombres, que tienen que estar también luchando con nosotras para conseguir nuestros avances. Cuando hablamos de derechos de las mujeres, siempre hablamos a veces de retroceso, que están abiertos, pero es que hay que seguir, hay que seguir. Yo sí quiero lanzar un mensaje de esperanza. No podemos dejar de luchar, mujeres y hombres, y por supuesto, luchar también por los derechos de las minorías, de los colectivos, pero sin olvidarnos también de que las mujeres somos la mayoría de las personas que viven en el planeta. Y vuelvo y repito, y necesitamos a la otra parte, que son los hombres, para conseguir el seguir avanzando en nuestros derechos. Y bueno, y no olvidarnos, vuelvo y repito, a todos los colectivos, los derechos de los distintos colectivos, minorías, que tienen también que estar ahí, tienen que conseguirlo, y nos van a tener a nosotras también a su lado, a las mujeres, por supuesto. Sin más, muchísimas gracias y